En el nombre de Jesús estamos delante de tu presencia, Señor, y te bendecimos, te adoramos, te exaltamos. Reconocemos, Dios, que tú eres el único Rey y soberano Dios. Por eso te rogamos que tu palabra que ha de ser expresada en nuestro corazón produzca en nosotros, Señor, el querer como el hacer, para que en todo tu nombre sea glorificado. Mi Dios, te damos gracias por tu gran bondad y te pedimos que tú prosperes tu palabra en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Gracias, puede tomar su lugar. Esta noche tenemos un tema muy importante y diga conmigo, pero sobre todo trascendente para el desarrollo de nuestra vida espiritual. Mire, este tema lo he titulado para que te vaya bien. Diga conmigo, para que te vaya bien. Es muy importante esto porque muchos de nosotros deseamos que nos vaya bien. ¿Cuántos de ustedes desean que les vaya bien en la vida? ¿Cuántos de ustedes están pensando, ojalá y me vaya bien cuando esté en el cielo? Deseamos y sabemos que nos irá bien, pero nuestra esperanza implica también prosperidad y bendición en la tierra. El Señor Jesucristo dijo, y esta es la vida eterna, el que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. De modo que desde el momento en el cual nosotros le entregamos nuestra vida a Jesucristo, desde ese momento comenzamos nosotros a experimentar la vida eterna. Y desde ese momento comenzamos a experimentar la vida llena de gozo y plenitud que procede de Dios. Amén. Así que desde este instante nosotros estamos experimentando la abundancia que proviene del cielo. Por eso es importante considerar que a todos nos gustaría que nos fuera bien. Todo el mundo vive en busca de la felicidad, pero parece que en muchas ocasiones solo nos estamos enfocando en lo que nosotros consideramos bien, solo en razón de nuestro parecer. El punto es que muchas personas hoy día relacionan el bien con sus propios deseos o aspiraciones y se olvidan de que el bien es solo una consecuencia de lo que nosotros sembramos. ¿Quieres bien? Haz el bien. Necesitamos sembrar para poder cosechar. La Biblia establece ese principio y hemos hablado de él en repetidas ocasiones. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Vivimos en una sociedad en la que muchas personas piensan que el que una persona tenga auto, casa u otros bienes materiales es sinónimo de que le va bien. Pero no siempre esto es así, porque aun cuando muchos tengan todo cuanto su corazón desea, el testimonio que sus vidas dan al cielo no es un testimonio que les presente con muy buenas referencias. Pregúntale al que tienes a tu lado, ¿qué dirá el cielo de ti? Puede ser que tengamos muchas cosas. Puede ser que tengamos autos, tengamos casas, tengamos una cuenta bancaria ahí con un 1 y muchos ceros. Pero una cosa es lo que en apariencia pudiera para nosotros ser bien y otra muy diferente es lo que el cielo dice. Mucha gente está en la búsqueda de lo que las personas dicen, pero nosotros los que tememos a Dios debemos estar en búsqueda de lo que Dios dice. Porque lo que Dios dice acerca de nosotros es más importante que lo que los hombres dicen acerca de nosotros. De ahí es que yo les digo que hay muchas derrotas o muchos fracasos a los ojos de los hombres, pero que son triunfos y victorias a los ojos de Dios. Y hay muchos triunfos y victorias a los ojos de los hombres, de Dios, pero son fracasos a los ojos de los hombres. Entonces nosotros necesitamos entender este principio, el principio de buscar el bien, el cual no necesariamente está relacionado con que nosotros tengamos todo lo que nuestro corazón desea. Hoy quiero hablar a todos los que somos hijos. ¿Cuántos aquí son hijos? Entonces para ustedes este mensaje. A todos los que somos hijos, hoy quiero hablarles de un principio que nos va a permitir darle al cielo buenas referencias de nosotros mismos y producirá el efecto que traerá bendición a nuestras vidas. La Biblia dice, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prosperas espiritualmente. Y nosotros tenemos que aplicar los principios de la palabra de Dios para que esos principios sembrados en nuestro corazón produzcan una cosecha de acuerdo al orden de la palabra de Dios.
Entonces vamos a aplicar estos principios a nuestra vida y vamos a tenerlos como fundamento de lo que Dios quiere que nosotros hagamos siendo hijos. En sesiones anteriores, como ¿dónde estás, papá? O cuando el amor nos ciega, he estado hablando sobre la labor del padre en relación a los hijos. Pero hoy quiero tocar un aspecto muy importante en cuanto a la responsabilidad de los hijos hacia los padres. Entonces, es importante que consideremos este pasaje ahí en Deuteronomio capítulo 5, verso 16. La escritura dice de la siguiente forma, vamos a leerlo juntos. Honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te lo ha ordenado, para que disfrutes de una larga vida y te vaya bien en la tierra que te da el Señor tu Dios. La escritura nos está dando una instrucción para que nos vaya bien. Y esa instrucción tiene que ver con la aplicación de un principio en nuestra vida. Y este principio tiene que ver con aprender a honrar a nuestros padres. Mire, hay ocasiones en las que nuestros padres tienen cierta forma de pensamiento o conceptos que nosotros como hijos no entendemos el por qué. ¿Todos los que son hijos alguna vez han sentido eso? No entiendo por qué mi papá actúa así, no entiendo por qué mi mamá dice eso. No sé por qué están actuando de esta o de otra manera. Y no es porque ellos pertenezcan a otro planeta, no es porque sus ideas estén demasiado anticuadas y tú seas demasiado moderno. Lo que sucede es que ellos tienen una idea, una forma de pensamiento, una estructura que a lo largo de los años ha sido moldeada en su manera de vivir. Pero el que nosotros no estemos de acuerdo con esa estructura de pensamiento o con esa idea no nos exime para nada de nuestra responsabilidad ante Dios, que está resumida en la primera frase del pasaje. Honra a tu padre y a tu madre. Como hijos debemos entender que Dios desea que seamos luz en medio de un mundo de tinieblas. Y una de las formas en las cuales comenzamos a hacer luz y hacer la diferencia es al aplicar los principios de la palabra de Dios a nuestra vida. Y dentro de todos los principios de la palabra de Dios que rigen nuestra vida, el honrar a nuestros padres es uno de los principios que trae más promesas y bendiciones a nuestra vida. Por este motivo es que nosotros debemos de buscar a cada instante de nuestra vida honrar a nuestros padres. ¿Por qué es importante tener una figura de paternidad en nuestra vida? Porque siempre una figura paternal en nosotros, en nuestra vida, será nuestra ventaja. Hay muchas personas que viven con un concepto carente de paternidad, y cuando ellos viven con un espíritu de orfandad, entonces ellos no tienen una identidad adecuada y esto les impide desarrollar su máximo potencial en todo aquello en lo cual ellos están involucrados. Por eso es importante que si nosotros somos hijos, apliquemos los principios de la palabra de Dios para en ellos encontrar bendición. Si sembramos el principio de la palabra de Dios, encontraremos en ello bendición. ¿Ok? Entonces, es importante que entendamos que nosotros como hijos debemos honrar a nuestros padres. Pero hay veces en las que todos nosotros, así somos los seres humanos, igual nuestros padres, cometen errores. Quizá su manera de enseñarnos no fue la más apropiada. ¿Cuántos de ustedes podrían hoy dar testimonio de que a ustedes no los educaron de forma muy apropiada? La educación que les dieron, podríamos decir, quizá no fue muy ortodoxa. Está bien, si no quieren sacar sus traumas, no los saquen. Pero en ocasiones experimentamos situaciones que a nuestro parecer nos fueron injustas y vivimos con este concepto en nuestra vida, y eso nos arrastra en un sentido, con una emoción que nos mantiene como personas fracturadas. Ciertamente, ninguno de nosotros nace sabiendo ser padre. Y en muchos casos la ignorancia de la palabra de Dios y cómo aplicar correctamente la disciplina y cuándo disciplinar y de qué manera produjo una cicatriz, una herida en nuestro interior. Pero es importante que tengamos presente que sin importar
si ellos han cometido errores o no. Nuestra responsabilidad como hijos siempre es honrarles. Posiblemente sus actos contradicen sus palabras. Posiblemente sus acciones no son congruentes con sus consejos. Y en muchas ocasiones nosotros como hijos cometemos uno de los más grandes errores: juzgar a nuestros padres o poner en tela de juicio sus consejos. Nosotros decimos: es que yo no te veo congruente, yo no veo coherencia en tus ideas. Me dices que no, pero no me explicas por qué. Me dices que lo haga, pero no me estás diciendo de qué manera. Y algunas ocasiones nos ponemos en tal actitud o en tal posición que decimos: si logras cambiar mi argumento, entonces te obedeceré. Y eso no es dar honor. Porque vamos a aprender el principio. Honor va mucho más allá que ganar un argumento intelectual. Honor trasciende a esa clase de cosas. En muchas ocasiones, cuando los padres han cometido errores y los hijos se encuentran acorralados por las reglas, quizá por la educación o la disciplina un poco inflexible por parte de los padres, ellos buscan una manera de defenderse de lo que consideran injusto. Y para salir del paso comienzan a reprochar. ¿Algunos de ustedes, hijos, le reprochan algo a sus padres? Todos los que somos hijos, ¿verdad? Porque tal vez usted tiene un padre que ya tiene 70 años y usted todavía le reprocha. Entonces todos los que somos hijos, no solo los adolescentes, sino todos los que somos hijos, aquellos que ya no tienen la fortuna de tener a sus padres con ellos, usted puede recordar quizá cómo se comportaba con ellos y usted sabe si realmente los honraba o no les honraba. Pero hoy es un buen día para que todos los que somos hijos aprendamos este principio de honra. Y en lugar de vivir juzgando o señalando los errores de nuestros padres, vivamos honrándoles y dándoles el respeto que ellos merecen solo por el hecho de que son nuestros padres. ¿Quién te nombró a ti por juez? Nosotros debemos aprender a dar honor y respeto a aquellos que ocupan una figura de autoridad en nuestra vida. No los elegimos nosotros a ellos, ni ellos a nosotros. Si se hubiese dado el caso de elegir, posiblemente nadie nos hubiese elegido a nosotros. Pero gracias a Dios no se eligió. Dios nos colocó en el hogar donde Él deseó. Y nuestra responsabilidad como hijos es dar honor. Tal vez sí, tu padre tiene muchos errores, comete muchas fallas, habla demasiado, pero no es congruente con sus actos. Te dice que busques a Dios, pero nunca lo ves abrir su Biblia. Te dice que obedezcas la palabra, pero jamás Él la vive. El consejo que te doy es el mismo que Jesús les dijo a sus discípulos: hagan todo lo que dicen los maestros de la ley y los fariseos, porque a ellos les corresponde interpretar a Moisés, pero no hagan como ellos, porque ellos dicen y no hacen. Entonces, lejos de tener una actitud de que yo no voy a leer mi Biblia hasta que te vea a ti leerla, yo no voy a doblar mis rodillas ni voy a ir a la iglesia hasta que tú seas constante y comiences tú a atacar a esa figura de autoridad, porque ese es el principio de la rebelión. Entonces tú vas a escucharlo todo y vas a examinar lo bueno y esto lo vas a retener, en lugar de tener una actitud que reproche y que señale. Recuerda una cosa: nos guste o no, son las autoridades que Dios estableció en nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo? Hoy es muy común que los hijos le falten al respeto a sus padres. Hoy es muy común que los hijos se pongan al tú por tú con sus padres. Y es algo que en la iglesia debe de ser diferente. Diga conmigo: en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, debe de ser diferente. Hoy es común que los chicos, jóvenes o adolescentes y aún los adultos
cantamos y derramamos nuestras lágrimas y levantamos nuestras manos a Dios, y llegando a la casa, lo primero que hacemos es reprocharle a nuestros padres, o señalar sus errores, o juzgarlos, o tener una mala actitud. Hijos deben honrar a sus padres. Hoy más que nunca parece ser que los límites se han borrado, y parece ser que ya los hijos le ordenan a los padres, ya los hijos organizan la vida de sus padres. Hago paréntesis, eso tiene mucho que ver, padre, porque no has sabido ejercer liderazgo. Cierro paréntesis. Pero en cuanto a lo que corresponde a nosotros como hijos, no tenemos por qué dar lugar a esta clase de cosas. Hoy vemos como muchos hijos tratan a sus padres sin respeto alguno, ni honor, y la obediencia la condicionan a su parecer. Y sabe una cosa, esta no es la forma bíblica de dar honor a nuestros padres. Cuando la Biblia nos insta constantemente a tener una actitud correcta en cuanto a nuestro rol como hijos, y este tiene que ver con siempre honrar a nuestros padres. Analicemos este pasaje y extraigamos de él algunos principios que nos ayudarán a establecer los cimientos del éxito en nuestra vida. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios. ¿Qué dice? ¿Cómo dice? Yo creo que algunos leen te lo ha ordenado, pero procesan te lo ha sugerido. No es una sugerencia, el honrar a nuestros padres no es una sugerencia. La Biblia no te dice honra a tu padre si es pastor, no dice honra a tu padre si es ministro de culto, honra a tu padre si paga sus impuestos. La Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, aunque sea bien chismosa, entrometida, mentirosa y el tramposo, ladrón y argüendero. Hónralo. Aquí no está diciendo que vamos a honrar solo si ellos merecen la honra. Aquí dice: tú eres hijo, tienes una responsabilidad hacia tus padres, honrarlos. Porque es muy fácil querer evadir nuestras responsabilidades como hijos encontrando defectos en nuestros padres. Y entonces decimos: a mí que ni me digan, porque entonces le empiezo a sacar sus trapitos al sol. Y créanme una cosa, todos los que son hijos, actuar de esta forma nos va a traer más dolor de lo que nos imaginamos. Porque todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Eres hijo, Dios te ha dado un mandamiento directamente a tu vida. Honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te lo ha ordenado. La honra a nuestros padres no se resume en un abrazo o un beso por la noche. La honra va más allá y es un acto en el cual está involucrada toda mi capacidad. Escúchame bien, toda mi capacidad, toda mi fuerza, toda mi voluntad para añadir a la vida de mi padre o mi madre fortaleza en algún área de su vida. Esto es dar honra, es traer un añadido a su vida. Honrar a nuestros padres no se resume en simplemente darle el besito de las buenas noches. Qué bueno si lo haces, pero honrar a nuestros padres trasciende mucho más allá. Es ser parte de su fuerza, es ser parte de su estilo de vida. Es ser ese respaldo que implícitamente en el momento de la prueba sabrán que tienen. Si yo entrevistara a tus padres hoy y les preguntara: ¿cuentas con tu hijo? Refiriéndome a ti, ¿crees que tus padres me dirían: sí, sé que cuento con él? ¿O seremos esa clase de hijos que pensamos que por el hecho de que somos adultos ya podemos ignorar las necesidades que nuestros padres pueden enfrentar y en algún momento de su vida tener?
Los hijos honran a sus padres al acatar sus instrucciones e inclinar su oído a su consejo. Hoy es clásico ver cuando los padres están hablando que sus hijos se pongan sus audífonos de su iPod y le suban. No estás honrando a tus padres. O te pongas a decir shalala, 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 la, 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 la. Ni hablas lenguas, pero ahí estás. ¿Ah? O te les quedas viendo así como, ¿ya vas a acabar? Y después de eso, ¿qué? No hubo cambio. No estás inclinando tu oído a su consejo. Porque inclinar nuestro oído al consejo no es sacar la cerilla y oír. No, inclinar el oído al consejo tiene que ver con que esas palabras lleguen al corazón e impacten un área profunda en tu interior. Entonces, necesitamos como hijos aprender a honrar a nuestros padres. Y una forma de honrarlos es inclinando nuestro oído a su consejo. Y tú puedes, después de la regañiza que te dieron, decirles gracias, lo consideraré. Estás inclinando tu oído a su consejo. Tal vez estés en una etapa de tu vida donde tengas que tomar tus propias decisiones y no hagas exactamente como te dijeron. Pero inclinar tu oído al consejo es escuchar y valorar la palabra que se te dio. Eso es traer honra. Cerrar nuestro oído a las palabras de nuestros padres es deshonrarlos. Tirarlos de a loco y decir, no, ya estás viejito canica, ya. Es deshonrarlos. Tenemos que aprender a honrar a nuestros padres, y esto implica inclinar nuestro oído a su consejo. Los hijos honran a sus padres al actuar y vivir de acuerdo a lo que sus padres les han inculcado. En otras palabras, tú vas a honrar tu casa, vas a honrar tu familia cuando tú vives y decides de acuerdo a lo que te enseñaron a vivir. Hace un tiempo platicaba con una persona y le decía, la forma de honrar a tus padres es no dejándote llevar por tus impulsos y vivir de acuerdo a lo que te han enseñado. ¿Qué crees, mamá? Me hice un tatuaje. ¿Te lo enseñaron? ¿Te lo inculcaron? ¿Te dijeron que eso era correcto? Y tú lo hiciste por tu propia iniciativa y no los consultaste. Con ese acto los deshonraste. Pero a veces consideramos, es que el viejito ya ni entiende. Ya no agarra la onda. Agarra tú la onda, hijo. Si realmente estás tan acelerado y tan entendido, pues cáptala. Necesitas honrar a tus padres. Y una forma de honrarles es viviendo de acuerdo a cómo te lo inculcaron, a los principios que te dieron. No te hablo de tradiciones, ni te hablo de reglas, ni te hablo de situaciones que con el tiempo se heredan y se transmiten simplemente como un legado familiar y no tienen sentido ni contexto. Te estoy hablando de los principios sanos. Te estoy hablando de aquellos fundamentos que te van a hacer un buen hombre o una buena mujer. Los hijos honran a los padres al participar de las necesidades y obligaciones dentro del hogar y las que como familia se requieran suplir. A veces somos solo hijos para exigir, ¿verdad? Quiero tenis de esta marca, quiero pantalones de esta marca, quiero y quiero. Porque tú me lo tienes que dar, porque eso dicen los derechos de los niños. Igual, no, ya no eres un niño, pero tú dices, eres mi padre y me lo das. Y nosotros vivimos con la ley del asadón. Solo queremos para acá. Pero que no nos digan nuestros padres, bueno, está bien, pero lava los trastes esta semana, o barre tu habitación, o limpia la sala. Ay, ¿por qué? Ya quieres que sea tu esclavo, ya estás haciéndome ahí, me quieres de tu criado, ya me agarraste de tu puerquito.
Un hijo ve la necesidad del hogar y se involucra en ella. Quien no es hijo no tiene ojos para ver. ¿Por qué? Porque está tan cegado por su egoísmo que solo piensa en sí mismo. Y nosotros necesitamos entender que como hijos necesitamos involucrarnos en las necesidades de nuestros padres y aquellas necesidades que como familia enfrentemos. Ahora, si usted ya está casado, el contexto de esto cambia un poco. ¿Por qué? Porque usted tiene un primer pacto que es el más trascendente e importante, su matrimonio. Sus padres han pasado a segundo término, pero el hecho de que ellos pasen a segundo término no le exime a usted de seguirles honrando. ¿Estamos de acuerdo? No estoy diciendo tus padres deben de ser tu prioridad para toda la vida, entonces te voy a generar un cordón umbilical de aquí hasta donde llegues a vivir. Y después tenemos problemas en el matrimonio porque ya tienes mamitis, tienes papitis y ahí está el problema. No, una vez que tú adquieres un compromiso matrimonial, entonces tus padres han pasado a segundo término, pero eso no te exime de que los sigas honrando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo estoy casado, pero estoy viendo una necesidad en mis padres, yo sería muy mal agradecido si no me involucrase en su necesidad y los apoyase. Con mi fuerza, con mi capacidad. No voy a despojar mi familia, mi casa, para darle a mis padres, porque tengo una prioridad, mi familia. Pero en la medida de mi fuerza y capacidad, todos podemos dar algo. Todos podemos dar algo. Y qué triste es cuando hay hijos que dicen, no, yo tengo mis responsabilidades y tengo mis gastos y tengo mis obligaciones, y para los padres jamás disponen nada. Tenemos como hijos que aprender a honrar a nuestros padres. Hay hijos que ven la necesidad en el hogar y no quieren apoyar. Oye, necesito que apoyes. No, yo tengo que estudiar. Yo estoy ahorita en mi periodo de estudiar, la ley así lo dice. Y tu obligación, papá, es darme estudio. Y te llegan a casa con 6, con 5, con 4. Oye, hijo, no te pases. Ya te veo que eres re listo. Pero no me digas a mí que tienes que estudiar y que por esto no apoyas dentro de las labores del hogar cuando estás dando esa clase de resultados. Ahora tú estás siendo incoherente. No estás siendo congruente entre lo que estás diciendo y lo que estás haciendo. Hay hijos que no están dispuestos a dar nada a cambio. No trabajan en su familia como un equipo. Y recuerde esto: toda casa dividida contra sí misma no prevalece. Algunos dicen, no, yo no tengo por qué trabajar, yo tengo que estudiar. Y entonces los padres dicen, está bien, no vayas a trabajar, pero ponte a barrer o recoge la mesa. Ay, no, yo no. Yo comencé a trabajar a los 14 años de edad. Mi primer sueldo fue de 35 pesos por día. Y desde ese entonces me educaron, me enseñaron que debía apoyar en el hogar. Hoy la mentalidad de muchos es, ¿por qué les voy a dar a mis padres de mi dinero? Si yo lo trabajé, si yo estudié. Eso no es honrar. Honra tiene que ver con añadir grandeza a nuestros padres. Tenemos que añadir grandeza a ellos. Y es lamentable que no haya hijos buenos para apoyar a sus padres. Cuando nosotros no estamos ayudándoles a llevar la carga que ellos tienen, por poca que sea nuestra fuerza, nosotros estamos deshonrando a nuestros padres. Quizá tú digas, no, es que mis padres aún están jóvenes y fuertes, ellos tienen la capacidad de solventarse. Honrar no es simplemente darles dinero. Honrar es que sepan que cuentan contigo. Honrar es colocarlos en un nivel de honor y respeto, que en cualquier circunstancia ellos sepan que no están solos.
Quiero que entendamos esto. A los padres no les pagamos nada. Dar un gasto semanal, quincenal, mensual al hogar no es pagarles nada, porque a veces piensan eso, ¿no? Ya como me diste universidad, ¿qué? ¿Me la estás cobrando? No, espérame. Honrar no es pagar. Honrar tiene que ver con añadir fuerza y grandeza. Es un principio que yo aplico en esta casa y que vivimos de forma cotidiana. ¿Quién de ustedes me ha escuchado decir: ¿cuántos de ustedes fueron bendecidos por este ministerio? Vamos a recogerle una ofrenda. ¿Por qué no lo hace? Porque en muchos lugares se acostumbra, ¿verdad? Vamos a recogerle una ofrenda. Porque yo con anticipación determino la forma en la que voy a honrar. Y cada persona que viene a este lugar, yo no evalúo la ayuda que le doy en razón del tiempo que trabajó, porque no le estoy pagando, le estoy honrando. La honra no es un pago. Y cuando la Biblia dice que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre, está diciendo: hijo, te ordeno que añadas grandeza a tus padres. Esa no es una sugerencia, no es si se lo merecen. Es lo que debemos de sembrar si queremos que nos vaya bien. En la relación entre los hijos y los padres, repito, jamás se paga nada, se honra. En otras palabras, la honra se enfoca en dar, en añadir en lugar de pedir. Hace poco supe de un hombre que tenía 40 años y obligaba a su madre de 70 años a salir a la calle a pedir limosna para, después de haber juntado 60 pesos, irle a comprar un pollo rostizado y tortillas. ¿Y ese hombre estaría minusválido? No, estaba más fuerte que usted y yo, pero estaba en casa acostado. Y usted puede decir: ¿qué ingratitud? Pues esa ingratitud se manifiesta de muchas formas diferentes. Cuando estamos viendo necesidad en la vida de nuestros padres, o quizá no tengas la edad para darle un consejo a tu padre ni la experiencia, pero ya con el hecho de que no le des lata, de que no le respondas, de que no seas grosero, de que no le señales sus errores, de que no le juzgues, le critiques, ya estás honrando, ya estás añadiendo a él fortaleza. ¿Tú crees que como padre no se ha dado cuenta de todos los errores que ha cometido? Tiene que batallar con ellos porque muchos de estos no los puede deshacer. Pero nos sentimos nosotros exentos de obedecerles y honrarles porque conocemos sus lados oscuros. Y decimos: que no me toque en esta área de mi vida, porque entonces yo soy el recordatorio más rápido del oeste. Pero tú, ¿qué me dices? Y a ti también mis abuelos te corrieron. Explico. Nosotros tenemos que aprender a honrar. Y lo repito, la honra se enfoca en dar y añadir en lugar de pedir. Por esto es que muchas personas, cuando llegan a una iglesia, no encuentran su lugar, porque vienen con una mentalidad de solo recibir y no vienen con un entendimiento de que deben dar. A Dios se le honra. Igual Dios nos ordena que honremos a nuestros padres. El apóstol Pablo dice que los últimos días serían tiempos difíciles y que en este tiempo la sociedad se destacaría por su falta de honra a los padres. Por eso mismo él insiste tratando de combatir la influencia del mundo al decir, acompáñeme por favor, 1 Timoteo capítulo 5. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 5.
Mientras usted lo busca, dígale al de al lado, tú estás honrando a tus padres. Nos conviene hacerlo. Nos conviene hacerlo. Primera de Timoteo capítulo 5, versos del 13 en adelante, dice la palabra del Señor así. Escuchen con atención. Reconoce debidamente a las viudas que de veras estén desamparadas. Pero si una viuda tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia y correspondan así a sus padres y abuelos, porque eso agrada a Dios. Ay, en esa iglesia deberían de darte, tú eres su hijo, la Biblia ordena, tú dale primero. ¿Por qué quieres poner cargas sobre otros que tú no estás dispuesto a llevar? Y eso lo dice la Biblia. Ahora, fíjese lo que dice. 5. La viuda desamparada, como ha quedado sola, pone su esperanza en Dios y persevera noche y día en sus oraciones y súplicas. En cambio, la viuda que se entrega al placer ya está muerta en vida. Encárgales estas cosas para que sean intachables. El que no provee para los suyos, dígalo después de mí. Y sobre todo, para los de su propia casa, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. Para los suyos implica primeramente su nivel primario de relaciones, su familia. Si tú ya eres un hombre casado, los tuyos representa tu cónyuge y tus hijos si hubieran. ¿Estamos de acuerdo? Pero esto no exenta a tus padres que están en el siguiente nivel de relaciones interpersonales y familiares. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces dice la escritura, verso 9, en la lista de las viudas deberá figurar únicamente la que tenga más de 60 años, que haya sido fiel a su esposo y que sea reconocida por sus buenas obras, tales como criar hijos, practicar la hospitalidad, lavar los pies de los creyentes, es decir, tener una disposición para servir, ayudar a los que sufren y aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. No incluyas en esa lista las viudas más jóvenes, porque cuando sus pasiones las alejan de Cristo, les da por casarse. Así resultan culpables de faltar a su primer compromiso. Además se acostumbran a estar ociosas y andar de casa en casa, y no solo se vuelven holgazanas, sino también chismosas y entrometidas, hablando de lo que no deben. Es Pablo, no soy yo. Ok, es Pablo. Yo solo estoy leyendo a Pablo. Dice, por eso exhorto a las viudas jóvenes a que se casen y tengan hijos, y a que lleven bien su hogar y no den lugar a las críticas del enemigo. Y es que algunas ya se han descarriado para seguir a Satanás. Si alguna creyente tiene viudas en su familia, debe ayudarlas para que no sean una carga a la iglesia. Así la iglesia podrá atender a las viudas desamparadas. ¿Se da cuenta de ese principio? Hijos tienen una relación y una responsabilidad con sus padres. Debes honrarlos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, este pasaje dice, honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te lo ha ordenado. ¿Para qué? El aplicar los principios de la palabra de Dios tienen un porqué. Y la Biblia dice, para que disfrutes de una larga vida. El no honrar a nuestros padres es una sentencia de muerte prematura. Necesitamos entender que honrar a nuestros padres trae consigo bendición. Y lo primero que Dios promete es que dormirás cuando ya seas viejito, cuando ya estés cascarita. Viejito, 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 100, 110. ¿Alguien tiene un familiar de más edad? ¿Quién tiene un familiar ya longevo? 90. ¿Alguien dice más? 100. ¿Alguien más? Le aseguro una cosa,
que el secreto de estos estuvo en su actitud hacia sus padres. Porque este principio se aplica a cristianos y no cristianos, Es un principio universal. Y sabes, a veces es vergonzoso ver familias que dicen, no queremos nada del evangelio, pero ¿cómo procuran a sus padres? Y los que dicen tener a Dios en el corazón y a Jesús en la boca, le dicen a sus padres, conmigo no cuentes, yo no puedo. ¿Qué nivel de honra estamos dando? ¿Qué nivel de honra, de honor? Dile al que tienes a tu lado, tú tienes que ser mejor que los que no conocen a Dios. Ahora surge la pregunta, ¿debemos honrar a nuestros padres solo si ellos se lo merecen? Fíjese lo que dice la Escritura. Colosenses 3:20 al 21 dice, hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Ojo, este pasaje generalmente es utilizado por algunos padres para chantajear e imponer su voluntad. ¿Para quién está dirigido este pasaje? ¿Y por qué lo quieres usar tú, padre? Es que la Biblia dice en Colosenses 3:20 que aquí mis chicharrones truenan. Bueno, no, espiritualmente dice, hijo, obedece en todo a tu padre. Es palabra de Dios para los hijos. No debes de utilizarla como un medio de chantaje o imposición de tu voluntad. La Biblia nos dice siempre lo que es mejor para nosotros. Ese mensaje es para los hijos. Y te dice, hijo, lo mejor para ti es que obedezcas a tus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Digan conmigo, porque esto agrada al Señor. En otras palabras está diciendo, hijo, tú que compartes mi espíritu, tú que compartes mi visión y quieres agradarme, la forma en la cual tu actitud alegra mi corazón es cuando tú te sujetas a tu autoridad. Pero es un diálogo entre Dios y los hijos. No es un recurso para que tú, padre, le impongas tu voluntad a los hijos. ¿Entendemos? ¿Cuántos hijos entendidos hay en este lugar? Entonces, si somos entendidos, sabremos que nos conviene sujetarnos a la autoridad dada por Dios a nuestros padres. Entonces, ¿cómo le hago, pastor? Porque yo le digo a mi hijo, no hagas esto, y lo hace. No hagas aquello, y lo hace. ¿Cómo le hago? Si usted me dice que no utilice ese pasaje para ponérselo ahí en la puerta de su habitación. ¿Sabes cómo? Ejerce liderazgo. Y liderazgo es influencia. Inspíralo a quererlo hacer. Hay mucha más fuerza en alguien inspirado que en alguien que solo recibe instrucciones por imposición. Y dices, uy, ¿por qué con ese hermanito hace todo esto y conmigo nunca me hace caso? Posiblemente porque tú no le estás liderando. Pero los hijos entendidos sabemos que aunque no tengamos el liderazgo más adecuado, lo que nos conviene por causa de Cristo es sujetarnos a la autoridad establecida por Dios. ¿Entendemos eso? Entonces necesitamos nosotros ser buenos líderes, pero no necesitamos tener buenos líderes para honrarlos. Como padres necesitamos ser buenos líderes, pero si no fuésemos buenos líderes, hijos, de todos modos, para agradar al Señor, honra a tus padres. Y dice la Escritura, y padres, ahora el mensaje es a los padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Esta palabra exasperar, como dato cultural, es la única vez que la encontramos en la Biblia. Padres, no exasperen a sus hijos. Esta palabra exasperar viene del griego que significa estimular, en el sentido del cual Pablo habla esta palabra, y en su contexto podríamos aplicarlo en el sentido negativo, que sería aguijonear, picar, punzar.
inspira, no impongas. Hijo, obedece, no resistas. Obedece, honra a tus padres. Por esta razón es que en muchas ocasiones cuando los padres aguijonean, es que tú y demás, entonces es que la autoestima de sus hijos se desmorona y no tienen una identidad correcta para enfrentar la vida como deben hacerlo. Pero volvemos al punto, hijos, debemos de honrar, inclinar nuestro oído al consejo de nuestros padres, añadir a su vida fortaleza, confianza, seguridad, respeto. Quizá usted puede decir, es que a mí mis padres me han herido con sus palabras. Muchos de nosotros podríamos quizá levantarnos y si pudiéramos mostrar el alma, mostrar cómo esa alma quizá está marcada por palabras, por expresiones que salieron de sus labios y que nos hirieron. Pero aún así, tú debes honrarles. Porque la Biblia no está diciendo, solo si tus padres fueron buenos, hónrales. O solo si consideras que tus padres lo merezcan, hónrales. La Biblia está diciendo, hónralos, honralos. Nadie nace sabiendo ser padre. Y en muchas ocasiones, como todos, cometemos errores. ¿Por qué? Porque somos humanos. Mire, considere esto. Cuando como hijos juzgamos a nuestros padres, al hacerlo somos injustos, porque ellos, así como nosotros, son falibles. Y aun cuando cometan errores, debemos siempre honrarlos. ¿Cuántos de ustedes tuvieron padres perfectos? ¿Alguien aquí? Cometen errores, se equivocan. Por su contexto cultural, por sus traumas, por lo que quieras. Pero eso no nos quita la responsabilidad y la obligación de honrarlos. Veamos el pasaje, Génesis capítulo 9. Mientras, Gil, colócame una silla ahí. Génesis capítulo 9, necesito una persona que me ayude. No, al revés. Ándale, así, pero más para allá. Ahí, ándale. Génesis capítulo 9, verso 20 en adelante. ¿Quién me va a ayudar? No, necesito un hombre. Joel, pásale. Siéntate. Génesis 9, verso 20. Toño ya no quiso, dijo, no, ya ahí muere. Te amo, Toño, que todos lo sepan. Porque como a hijos se le corrige. Yo a los que he tomado como hijos de esta casa les digo, tú dime cuántos te mereces y platicamos. Noé se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña. Un día bebió vino y se embriagó. Miren a Noé, estás borracho, Noé. Eso no es un poco cohibido, ¿verdad? Tírate un poco más y así como que eso, así quédate. Un día bebió vino y se embriagó, quedándose desnudo dentro de su carpa. Imagínese usted, este hombre, Dios lo escoge y declara que es un hombre justo, temeroso de Dios, y lo reserva de la aniquilación del género humano. Y sale Noé del arca y dice, pues voy a sembrar una semillita de uva y después ya que crece la viña, la cultivo, la trabajo y después me voy a hacer un Cabernet Sauvignon con una textura, no sé de esas cosas, pero todo eso se analiza, hasta su aroma, etcétera, etcétera. Tiene buen cuerpo, qué sé yo. Ahí estaba Noé, el primer catador de la Biblia. Y dice la Biblia que cataba tanto que un día se puso hasta atrás. Mezcló de varias uvas y ese fue el resultado. Y dice la Biblia
que él se quedó desnudo en su carpa. Digan conmigo, desnudo en su carpa. En su carpa. Desnudo. Noé no estaba desnudo en la calle, estaba desnudo en su carpa. La carpa representa nuestro núcleo familiar. Dentro del núcleo familiar vemos detalles que la gente no ve. Dentro del núcleo familiar las relaciones están expuestas sin nada de apariencias, son tal cual son. ¿Estamos de acuerdo? Y dice la Biblia que Cam, el padre de Canaán, vio a su padre desnudo. Yo me imagino que Cam, ahorita me prestas tu chamarra. Cam entró a la tienda, es un hijo, no toca. Los hijos, ¿cuántos de ustedes saben que los hijos no tocamos? Simplemente nos metemos, todos los que son hijos saben eso, ¿verdad? No tocan, y entonces se encuentran al papá en choninos, y ¿qué importa, no? Oye papá, dame dinero, ya me voy a la escuela, y usted, ¡ah! Créame, ya lo escanearon, ni se esconda. Hasta si le dijéramos, a ver, dibújalo aquí en papel, lo dibujarían. Entonces usted no se cohíba cuando entren sin tocar. Bueno, ese ya es título de otra plática. Cuando lo sorprendan, así le voy a poner. Entonces este hombre entra sin tocar y dice, papá, y acá el shock. ¿No que es el hombre de Dios? ¿No que es tan santo? ¿No nos dijo que temiéramos al Señor y que aguantáramos la popó de esos puercos y las vacas y la peste del león? ¿Y ahora está así de borracho? No es posible. Y fue con sus hermanos, saliendo de la carpa. Diga, no dice esto la Biblia, pero está implícito ahí. Diga, saliendo de la carpa. Hay hijos que conocen la desnudez de sus padres y en lugar de honrarlos, no lo merecen, pero en lugar de obedecer el mandamiento los deshonran, y al deshonrarlos acarrean sobre de ellos maldición. Entonces les voy a enseñar un principio para los que no lo conocen, la diferencia entre cubrir y encubrir. ¿Estamos de acuerdo? Pues necesitamos aprender a cubrir a nuestros padres y no encubrir. Tenemos que honrar. Honrar no es hacernos de la vista gorda y decir, no, mi padre es casi el arcángel Gabriel, un poco más y asciende al cielo. O sea, por favor, no nos vamos a hacer de la vista gorda con sus errores, pero no los vamos a juzgar por sus errores. Nos corresponde como hijos honrar. Y entonces sale este hombre, Cam, y comienza a decirle a sus hermanos, ahora necesito que vengas Ángel y que vengas Isaac. Y dice la Biblia que él sale, como les dije el domingo, la traducción de Samuel Vázquez para esparcir mentiras. Si estuvieron en la prédica. Entonces sale escupiendo barbaridades acerca de su padre. Parece el Pato Lucas, ¿verdad? ¿Cómo puede ser? Y llega con sus hermanos y les dice, oigan, este cuate que se dice hombre de Dios, que quién sabe qué, míralo, ahí está todo borrachote, ya ni la hace. Y entonces ellos deciden hacer una cosa: honrar a su padre. Y la Biblia dice que hacen esto: se colocaron de espaldas a él. Acá no te pongas rígido, ahí no te pasa nada. Tú de este lado, tú le tomas una manga, tú le tomas la otra. Y dice la Biblia que ellos, caminando de espaldas, ¿conocían a su padre? Ya lo tenían escaneado, pero no querían que la imagen de su padre se corrompiera en su mente. No querían dar en su mente pensamientos que pudieran relacionar a su padre con un estado deshonroso. Hay padres que cometen errores y padres que son duros en cuanto a su disciplina y en cuanto a la imposición de su voluntad. Posiblemente ellos así fueron criados. Pero como hijos no nos corresponde juzgar sus métodos o sus formas. Nuestra responsabilidad es honrarlos. Entonces dice la Biblia que ellos caminaron de espaldas para no ver su desnudez. Y
lo cubrieron. No lo vieron, salieron de la carpa. Si al día siguiente le hubiéramos preguntado, oigan chicos, que su padre se emborrachó, ellos hubieran dicho con vergüenza, pues sí, sí es cierto. ¿Y qué piensan de eso? No, pues que Dios se encargue. Nosotros no lo vamos a juzgar. Cubrieron, no encubrieron. Encubrir es añadir a la verdad mentira y tratar con esto de desvirtuar la verdad. El que estaba borracho. De que estaba desnudo, pero estaba en su carpa. Cuando nosotros vemos detalles en nuestros padres, porque dentro del núcleo familiar ellos están vulnerables, esa vulnerabilidad no la podemos utilizar como un arma contra ellos, porque eso sería deshonrarlos. ¿Tú qué me dices si tú estás viendo su desnudez? Tú no te metas porque tú estás viendo su desnudez. ¿Tú qué me vas a decir? ¿Qué me vas a prohibir si tú a mi edad hacías? Si tú la otra vez te vi decir, te escuché hablar, estás señalando su desnudez. Tienes que honrarlos. Tal vez no es perfecto, tal vez sí se le pasó, pero tienes que honrar. Tienes que añadir a él grandeza, fortaleza, respeto, honor. Y la Biblia dice que se le pasó la cruda a Noé. Y entonces se enteró de lo que sucedió. Ya vete. Ya se le estaba creyendo, no, ya aquí me quedo. Se le pasó la cruda a Noé y se enteró de lo que hizo Cam. Y fíjese lo que sucedió, verso 25. Entonces Noé declaró: maldito sea Canaán. Cuando tú señalas la desnudez de tus padres, truncas el destino de tus hijos. Ese es el principio. Cuando tú señalas la desnudez de tus padres, truncas el destino de tus hijos. Por eso tienes que aprender a honrar. Y si no estás de acuerdo en lo que te están diciendo, en lo que te están ordenando, en lo que te están pidiendo, tienes que ir vía la conciliación del diálogo hasta llegar a un acuerdo. Pero nunca señales su desnudez. Nunca. Porque eso es deshonra. ¿Estamos de acuerdo? El Señor Jesucristo dijo: no juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. La pregunta obligada es: ¿hasta cuándo debo de honrar a mis padres? Hasta que deje de ser hijo. Porque hay quienes quieren honrar a sus padres ya que están en una tumba. Ya que está en la tumba, ¿ya para qué le llevas flores? ¿Ya para qué le lloras? Ay, pero era tan buena. ¿Para qué? ¿Por qué no se lo dijiste mientras vivía? ¿Por qué no fuiste su apoyo? ¿Por qué no fuiste su respaldo? Cuando tú escuchabas en casa que tenía conflictos financieros, ¿cerrabas tus oídos? ¿Sabes una cosa? ¿Qué te quiero evitar con esto? Que el día que tu padre o tu madre parta, no estés lleno de remordimientos y digas: en lugar de ayudarle, siempre fui una carga. En lugar de apoyarle, siempre fui como una sanguijuela, queriendo que me diera, que me diera, que me diera. Si tus padres tienen ahorros, son para ellos. ¿Tú qué te importa? Tú como hijo tienes que ayudarlos. Como hijos tienes que honrarlos. Pero hay hijos que quieren que sus padres saquen sus ahorros para solventarles sus caprichos, cuando ellos tienen más fuerza, más juventud, más capacidad que ellos. Honra a tu padre y a tu madre.
Es lo que dice la Escritura. Honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te lo ha ordenado, para que disfrutes de una larga vida y te vaya bien. ¿Cuántos hijos les gustaría que les fuera bien en la vida? Bien no es tener muchos bienes. Bien es que el cielo, al señalar tu vida, diga: este hombre, esta mujer guardó mis mandamientos. Jesús dijo: en esto sabrán que son mis discípulos, en que guardaron mis mandamientos. Y uno de esos mandamientos con promesa es: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Qué significa esto? Para que te vaya bien en todas las cosas que Dios traiga a tu vida. No señales la desnudez de tu padre, no veas sus errores, sus fracasos, sus deficiencias. Honra. Y cuando te parezca injusto, habla. Háblalo. Pero nunca señales su desnudez. Amén. Póngase de pie y vamos a dar gracias. Oh Espíritu Santo, ven y muévete y habla a nuestro corazón. ¿Cómo hemos sido como hijos? Muéstranos lo que tú ves, no lo que nosotros decimos ver. Tu palabra dice que tú das testimonio a nuestro espíritu de que somos tus hijos. Y tu palabra dice: si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Enséñanos a honrarte a ti y honrar a nuestros padres, a ser su fuerza, a ser su respaldo, a colocarlos en una posición de honor, de respeto, de valor. Que aún Dios, cuando sus acciones y su proceder no sean congruentes, no por ello yo me prive de sembrar bendición en mi vida, porque soy yo quien decide honrar, soy yo quien decide obedecer, soy yo quien decide apoyar, soy yo quien decide ser parte de sus vidas. Señor, danos la sensibilidad para siempre dar respeto, para siempre dar honor, para siempre cubrirlos, para siempre amarles. Y Señor, si sus acciones en nuestra vida hubieran traído dolor, esta noche te decimos: perdónalos, Dios, porque yo perdono primero. Yo suelto a mi padre que con palabras ásperas me hirió siendo yo niño. Dígalo, declare lo que usted siente. Aquellas heridas que están en su alma, aquellas situaciones que a veces le impiden ser un buen hijo y a la vez ser un buen padre, son situaciones que están arraigadas en lo espiritual. Y si usted las suelta, si usted hoy perdona, si usted hoy dice: Dios, a mí me trataron muy duramente, a mí me trataron con muchas injusticias, a mí me trataron con una forma cruel, pero hoy perdono, hoy hago libre a ese hombre o mujer que me diste por padre y que me trató de manera injusta. Hoy te pido, Dios, que le perdones, porque yo le perdono y le suelto. Padre, en el nombre de Jesús, toca Espíritu Santo, toca
toca, Espíritu de Jesús. Que como hijos aprendamos a honrar a nuestros padres. Que como hijos siempre seamos parte de su fuerza. Oh Espíritu Santo. Todos los que son hijos, levanten sus manos. Todos aquellos que aún tienen sus padres vivos. Aquellos que aún tienen a quien honrar. Y vamos a hacer un compromiso con Dios. Y vamos a decirle: Señor Jesús, esta noche me comprometo a honrar a los padres que me has dado. Si ellos dicen no, inclinaré mi oído a su consejo. Si ellos me trazan un destino, lo examinaré de acuerdo a lo que tú has hablado a mi corazón. Dame la capacidad de honrarlos. Dame la capacidad de bendecirlos. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Hay vínculos que el Espíritu Santo me muestra que se han roto. Y usted necesita venir a la restauración. Dios dijo: yo enviaré el espíritu de Elías, el cual volverá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, antes de que yo venga y declare maldición. ¿Por qué viene la maldición sobre la tierra? ¿Por qué viene la maldición sobre las familias? Porque no hay reconciliación entre padres e hijos. Honremos, honremos. Si somos hijos, honremos a nuestros padres. Amén. Ahora hagamos un compromiso con nuestro Padre Celestial. Todos levanten sus manos y díganle: Padre, en el nombre de Jesús, hago un compromiso contigo y pongo tu espíritu por testigo de lo que con mis labios declararé. Que yo buscaré honrarte con mi vida todos los días que tú me permitas existir en este mundo. Ayúdame para nunca fallarte y para nunca hacer aquello que tú no me has enseñado. Ayúdame, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Oh, maravilloso Dios. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso a Dios?